Buenas noches. Yo soy Patricia Martínez, soy psicóloga y bueno, voy a hablarles un poco del abordaje psicológico, de esta cuestión de la subrogación uterina. Bueno, primero quería comentarles un poco, bueno, ya lo habrán deducido de todo lo que han escuchado, que esto es una práctica, una intervención interdisciplinaria. No puede ser de otra manera porque tiene muchas aristas que hay que recorrer y bueno, y cada profesional lo va a abordar desde un lugar particular. Es complejo y como toda situación compleja no va a ser objeto de una sola mirada, sino de varias, ¿sí? Nosotros decimos que la subrogación refiere a la sustitución de un órgano, el útero, ¿sí? Se puede sustituir órganos, de hecho están los trasplantes, se puede sustituir órganos. Claro, lo que pasa que no es un órgano cualquiera, es el útero, es el nidito donde comienza a gestarse nuestra existencia. Pero bueno, la función materna solo puede ser ejercida por quien sea habitado por el deseo de un hijo. Eso no se sustituye. Podemos sustituir el órgano, pero obviamente no podemos sustituir el deseo. Y ese deseo es el que va a dar lugar a un rol y a una función, que es la función materna. Hoy sabemos que los roles no están determinados por un género, no es que uno es madre porque es mujer o es padre porque es varón, ¿sí? Los roles son funciones que uno va a cumplir en un entramado familiar y cada uno lo va a cumplir desde un deseo. Una cosa es un rol, otra cosa es la identidad sexual, es decir, con quién uno se identifica, con un hombre o con una mujer, ¿sí? Vamos a empezar por los planos de abordaje. El primer plano de abordaje es el abordaje con los padres procreacionales, ¿sí? ¿Qué vamos a trabajar con los padres? Llegan los padres, puede ser una pareja igualitaria, puede ser una pareja heterosexual, puede ser una persona sola, quien tenga deseo procreacional. Lo primero que vamos a trabajar es, yo puse acá la elaboración del duelo gestacional. Y acá, claro, pensando un poco en la pareja heterosexual, en aquella mujer que por alguna patología, como nos decía la doctora antes, no puede gestar en su propio útero, entonces, bueno, obviamente ahí va a haber un duelo. Es decir, que la situación inicial de la pareja heterosexual es bien distinta a la situación inicial de una pareja igualitaria. En una pareja igualitaria, ahí donde no había ninguna posibilidad, se instala de repente una posibilidad, entonces todo es alegría, todo es construcción, ahí no hay duelo. Hay duelo sí en las parejas heterosexuales. Esta es una diferencia fundamental y lo digo porque uno lo escucha y ustedes mismos lo están pensando de acuerdo a la situación de cada uno. Esto es algo que aparece y aparece en la consulta y esto es importante historizarlo, cómo llegó cada uno a esta situación y qué lugar ocupa esto para cada uno de los que están ahí presentes. El esclarecimiento de fantasías, de dudas y de temores, esto es fundamental, porque todos tenemos alguna fantasía, precup de qué es, bueno, sí, yo escuché que Marley, que Ricky Martin, que el otro, que, bueno, ahora Luciana Salazar, todos tienen alguna fantasía previa, pero bueno, hay que ponerla ahí en la consulta, sobre la mesa y tratar de esclarecerlas en el aquí y ahora de cada uno de nosotros. Lo que decía la doctora Guaini es el mito es, bueno, va a tener el chico, se va a fugar con mi hijo, no lo voy a ver nunca más. Y bueno, y uno sabe que como uno escucha a las dos partes, uno sabe que del otro lado está el mismo miedo. Uy, estos se van a ir, me van a dejar el chico y bueno. Entonces, bueno, este es el primer punto que tenemos que tratar de esclarecer. Miedos tenemos todos. La vida no es sin miedo. Y lo primero que uno tiene que saber es que esto, como cualquier otra cosa, tiene sus riesgos. Eso no significa que uno corra peligro. En esto o en cualquier cosa en la vida, riesgo no es sinónimo de peligro. Riesgos siempre corremos. Cuando crecemos tenemos riesgos. Cuando vivimos tenemos riesgos. Pero el riesgo no es peligro. Peligro es cuando agarro el auto, si yo salgo a la calle y tengo el riesgo de chocar, qué sé yo, sobre todo yo, tengo el riesgo de chocar.
Ahora, si yo voy en la ruta a 200, seguramente corro peligro. Son dos cosas distintas, ¿sí? Entonces, si yo voy a hacer esto a como dé lugar, como a mí se me antoja, capaz que me pongo en peligro. De la otra manera, correr riesgos, a lo mejor la portadora después cuando la empiezan a evaluar resulta que no da, que no puede, que después se arrepintió, que pin, que pan. Hay riesgos, ¿m? Pero una cosa es el riesgo y otra cosa es el peligro. ¿Ah? Este trabajo lo hacemos, digamos, pretratamiento y luego trabajamos en relación a la orientación en la transmisión de la verdad genética o gestacional al niño. A ver, ¿qué quiero decir con esto? El trabajo no termina una vez que, bueno, ya está, la portadora se embarazó, todo dio bien, todo positivo, tengo el bebé, se cierra el trámite legal, ya está, ya se terminó todo, acá no, la verdad que no, porque ese niño tiene una historia particular, fue gestado en el vientre de otra mujer, que no era su mamá, por lo tanto, acá hay una verdad gestacional que transmitir, ¿sí? Esto forma parte de la prehistoria. Para un niño es fundamental saber dónde estuvo antes de nacer. Quizá para nosotros no tanto, pero hay una edad y hay un momento donde es fundamental saber dónde estuve antes de nacer. Y es el momento en el cual comienza la construcción de la identidad en el sujeto, alrededor de los 3, 4 años. A partir de ese momento es vital tener esa información. Obviamente, ustedes como padres tendrán que estar preparados para poder transmitirla, para poder explicarle que hubo una persona que con todo el amor del mundo, una amiga, una hermana, una prima, una persona que no los conocía, que con todo el amor del mundo se ofreció a alojarlo en su vientre para la gestación, ¿sí? Entonces, para eso también tienen que prepararse. Esto no es una situación, a ver, patológica ni muchísimo menos, no es una situación para ir corriendo a un psicólogo. Sí, si ustedes necesitan que, no sé, conversar sobre esto con algún profesional, creen que esto es un dato que les sirve, lo pueden hacer. Pero no es una información que tengamos que dar los profesionales, sí, porque si no nadie puede hablar de esto, no. Esto es una información de casa, es algo que ustedes... Pero se los digo ahora porque es algo que uno tiene que asumir como una función o como algo que va a tener que hacer. Cuando uno toma la decisión de encarar un tratamiento, este o cualquier otro tratamiento que tenga que ver con la intervención médica, con una técnica de reproducción asistida, uno tiene que saber que luego va a tener que informar algo de esto al niño porque él tiene derecho. Esta es una verdad del chico, no es nuestra, ¿sí? Bueno. El otro plano de abordaje, que me lo había pasado, es con la portadora o gestante. Bueno, como ya ustedes escucharon antes, hacemos una evaluación psicológica. Una evaluación psicológica que incluye, por supuesto, definir si hay patología psiquiátrica en primer lugar. Hay algunas que son excluyentes, por supuesto. La mujer que va a hacer esto tiene que saber claramente, tiene que, digamos, tener como, digamos, una estructura cognitiva, saber exactamente qué es lo que va a hacer, y además tiene que tener una estructura psicológica que le permita sostener esto. Como les dijo la doctora antes, tiene que ser una mujer que haya pasado por la experiencia de la maternidad y que esa área de su vida esté resuelta, esté satisfecha con los hijos que tiene, con la experiencia de la maternidad. Hay mujeres, uno en la clínica escucha experiencias maternas, bueno, que han sido traumáticas, que han sido difíciles, que han dejado a la mujer marcada negativamente. Bueno, son situaciones en las cuales la verdad que ¿para qué vamos a exponer a una mujer que tuvo varios abortos, que pudo tener un hijo, pero después de no sé qué cantidad de abortos, que lo pasó súper mal? ¿Para qué vamos a exponer a esa mujer a una gestación? La verdad que no va a ser bueno para ella. Entonces vamos a tratar de cuidarla, por supuesto, a ella, como también vamos a cuidar a los padres. Y por supuesto al niño por nacer, ¿no? En ese proceso tratamos de esclarecer las motivaciones, las expectativas, las fantasías asociadas a este proceso, porque la portadora obviamente tiene
todo esto y mucho más, que muchas veces las portadoras tratan como de ocultar, temiendo que, bueno, si muestro esto, capaz la psicóloga me bocha, cuando en realidad uno lo que está esperando es que muestren todos los miedos que tienen, porque este es el momento. Y la realidad es que cuanto más miedos y dudas uno muestra, uno se da cuenta que es más genuina la motivación que esta persona tiene. Porque una portadora que viene y dice, mira, yo lo tengo todo claro, ya desde ya te digo que acá no tengo ninguna duda para plantearte. Y la verdad que me doy cuenta que o no tiene claro lo que va a hacer o tiene todas las dudas y las está escondiendo. Así que acompañamiento y orientación en el manejo del tema con los hijos, esto que nos decía antes la doctora. Las portadoras, obviamente, como es condición de ellas que tengan hijos, bueno, hay que ver cómo se maneja el tema con los hijos de la portadora. En general son, obviamente, mujeres jóvenes y, por supuesto, tienen hijos jóvenes, hijos chicos, perdón. Entonces, bueno, ¿cómo se maneja esto con los chicos? ¿Qué piensan los chicos de esto? Muchas portadoras, a pedido de sus hijos, no quieren continuar viviendo en el mismo lugar donde estaban, porque los chicos, que no sé, que si me preguntan en el colegio, son todas cosas que parecen tonterías, pero en realidad son muy importantes y muchas veces cuando las portadoras van sumando todo esto, bueno, se hace bastante pesado. A mí en lo particular me interesa que el proceso de evaluación no sea solo de evaluación, sino que sea un proceso de evaluación interna de cada uno. Muchas veces lo logro, otras veces no, pero sí me ha pasado que han venido portadoras que durante el proceso de evaluación me han dicho, no, la verdad, ¿sabes qué? Me di cuenta que no estoy para esto, me di cuenta por esto, por esto, por esto y por esto. Que no tiene que ver con los test. Los test y todas, digamos, las herramientas que uno usa son para formalizar algo que uno registra en el discurso de la portadora, obviamente. Entonces el proceso sirve para eso, para la evaluación que hago yo, pero fundamentalmente para que ella se pueda evaluar a sí misma, ¿sí? Si tiene las capacidades, las fortalezas que hacen a esta función, que va a requerir para esta función y cuáles son sus debilidades. Y les quería dejar esta frase que me parece muy interesante. Tener un hijo no es lo mismo que convertirse en padre, porque muchas veces estos procesos que tienen que ver con meterse, digamos, en un tratamiento de fertilidad, nos lleva así tipo con anteojeras a pensar únicamente en lograr el embarazo, donde la paternidad y la maternidad son como el eje de la cuestión, ¿sí? Y no hay que perder de vista que el eje de esta cuestión es tener un hijo. Por eso, bueno, tener un hijo no es lo mismo que convertirse en padre, de la misma manera que educar a un hijo no es enseñarle nuestras verdades, sino ayudarlo a vivir sin nuestras mentiras. Es decir, una vez que uno se embarca en esto, tiene que saber que tiene que contarle al chico la verdad de su historia. Yo voy a dejar acá porque quiero dejar lugar a las preguntas de ustedes. Así que bueno, no sé.